Hola, mi nombre es Ricardo Mayo Guillén, curso el módulo 9 de Aprendizaje y Enseñanza del Álgebra, grupo B11, correspondiente a la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, hoy día 28 de marzo del 2021. Por medio de este video les presentaré el proyecto Problemática en la enseñanza y aprendizaje de las funciones y solución de un problema de optimización de una función real. De manera general, como parte de la problemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje del álgebra, se pueden presentar las situaciones siguientes. Deficientes conocimientos de la aritmética, que son la base para el estudio del álgebra, y dificultad para comprender algunos conceptos e ideas del álgebra, como lo es entender el lenguaje algebraico o el concepto de funciones. En lo particular, el concepto de función es uno de los más importantes del álgebra, necesario para acceder al cálculo. Y como parte de la problemática tenemos que la dificultad para comprender la diversidad de formas que existen para representar las funciones, de forma de conjunto, de forma gráfica, tablas o algebraico. Dificultad para identificar y encontrar las relaciones entre los elementos de una función. Otra problemática es que muchos estudiantes consideran que el resultado obtenido después de operar con funciones es una función nueva cuyas características no tienen nada que ver con las características de las funciones originales. Otra problemática es que se le da más importancia a los algoritmos de cálculo de funciones que al análisis del resultado y su significado, entre otros. Algunos de los conocimientos adquiridos en el módulo 9 que nos ayudan a resolver la problemática planteada son la planeación didáctica, que debe contener al menos objetivos, organización de contenidos, actividades de aprendizaje y su evaluación, y que deben de quedar plasmados en un documento. La resolución de problemas matemáticos enfocados al análisis, razonamiento, búsqueda y utilización de conceptos y teoremas matemáticos, que no deben ser ejercicios repetitivos. Uno de estos métodos es el método de los 4 pasos de Polya: comprensión del problema, desarrollo de un plan de solución, ejecución del plan y la evaluación retrospectiva. Otro de los conocimientos adquiridos fue la elaboración de las trayectorias hipotéticas de aprendizaje, que contienen al menos un tema, objetivo e hipótesis general, conocimientos previos de los alumnos, actividades a desarrollar y la evaluación, entre otros. A continuación, describiremos una posible trayectoria hipotética de aprendizaje para el tema de funciones, la cual es una herramienta, como hemos visto, de planeación de conceptos matemáticos concretos. En nuestro caso, va a ser referente a las funciones matemáticas. La TH o trayectoria de aprendizaje propuesta consiste de un objetivo general para el aprendizaje de los estudiantes, mediante el cual se espera que entenderán el concepto de función y sus representaciones, sus características y formas de reconocerlas. También consiste de una hipótesis general acerca del proceso de aprendizaje, mediante el cual se espera que los alumnos alcancen los objetivos planteados. Partiendo todo esto de que los estudiantes poseen un conjunto de conocimientos previos necesarios para alcanzar el objetivo. En nuestro ejemplo, haber realizado el curso de preálgebra de Khan Academy. Además, está la trayectoria de aprendizaje, la integra o está integrada por las tareas o actividades matemáticas que se usan para promover el aprendizaje del concepto de función, y que en nuestro ejemplo está integrado por 10 actividades. En la tabla siguiente se muestran dichas actividades integradas por 5 actividades preliminares de álgebra que no estuvieron incluidas en los conocimientos previos que poseen los estudiantes, y 5 actividades enfocadas al tema de funciones, descritas en dicha tabla sin entrar en detalles. Usualmente las trayectorias de aprendizaje se describen mediante diagramas de nodos correspondientes a las actividades, con caminos de aprendizaje que nos llevan desde un estado actual de conocimientos hasta alcanzar el objetivo general. En este proyecto el objetivo es enfocado al tema de funciones.
A continuación, plantearemos el problema a resolver si Q es un punto de una función f de x igual a 1 en x en el primer cuadrante del plano cartesiano, una recta tangente a la gráfica de f de x que pasa por Q genera con los ejes de coordenados un triángulo rectángulo. ¿Cuáles deben ser las coordenadas de Q para que la longitud de la hipotenusa sea máxima o mínima? Este tipo de problemas cumple con las características establecidas en nuestra referencia, Santos-Trigo, el cual nos refiere que el tipo de problemas que se seleccionan para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas no deben ser triviales, sino que deben permitir, entre otras cosas, manipular objetos matemáticos, fomentar la creatividad, representar un reto en los estudiantes. Para la solución de este problema utilizamos el método de los 4 pasos de Polya. En el paso 1, la comprensión del problema, vemos que los datos del problema son la función f de x igual a 1 en x que está dada y la existencia de un punto Q sobre f de x. La incógnita, que son las coordenadas de Q que maximizan o minimizan la hipotenusa del triángulo. La condición que considera que la función f de x debe estar acotado al primer cuadrante del eje de coordenadas y que la recta tangente a Q sobre f de x forma un rectángulo con los ejes de coordenadas x y y. En el paso 2, diseño del plan de solución, determinamos que para resolver este problema lo haremos con la herramienta de graficación dinámica GeoGebra como primer recurso didáctico. Por lo anterior, en el paso 3, para la ejecución del plan, abrimos la aplicación de GeoGebra y procedemos a resolver el problema. Una vez abierto GeoGebra, se introduce la función f de x y se identifican los ejes de coordenadas. Tenemos la función y sus ejes de coordenadas. De los datos del problema acotado al primer cuadrante, vemos de la gráfica que el dominio de la función es el intervalo abierto entre 0 e infinito. Desde 0 hasta infinito. Para resolver de forma dinámica el problema, definimos el deslizador A, que toma valores del dominio de f de x, y el punto Q con coordenadas A y 1 sobre A, que está sobre f de x. El deslizador y nuestro punto Q. A continuación se grafica la recta tangente a f de x que pasa por Q. Y encontramos los puntos de intersección de la recta tangente con los ejes de coordenadas, a los cuales llamamos A y B, punto A y punto B. Finalmente encontramos el valor de la distancia del segmento AB o hipotenusa del triángulo A origen B. Para este valor de A, la hipotenusa vale 3.6. Y vemos que cuando el punto Q está en 1, 1, la hipotenusa tiene un valor de 2.83, por lo que si movemos el deslizador a valores menores o mayores de A igual a 1, la longitud de la hipotenusa es mayor, implicando que se trata de un mínimo en Q11 con un valor de hipotenusa de 2.83 y que no existe un máximo debido a las asíntotas en x igual a 0 y y igual a 0. Como paso número 4, la evaluación retrospectiva, se verifica el resultado obtenido con GeoGebra y se compara con el resultado que se obtiene con los cálculos algebraicos obtenidos con lápiz y papel que se muestran a continuación de forma abreviada, que es el segundo recurso didáctico.
Se traza la función f de x, el punto Q. Se traza la recta PR que pasa por los puntos P y R. Cuyas coordenadas son P igual a, 0 y R 0,1 en A, correspondientes a la abscisa y a la ordenada de Q, y calculamos la pendiente de PR, que es igual a menos 1 en A cuadrada. Esta pendiente corresponde a la pendiente de la recta tangente que pasa por Q. Por lo tanto, la ecuación de la recta será y igual a menos 1 entre A cuadrada X más 2 entre A. Y los puntos de corte con el eje X serán 2A, 0 y con el eje Y 0, 2 entre A. Ahora se calcula la distancia entre los dos puntos de corte y se obtiene que es igual a la raíz cuadrada de 4A cuadrada más 4 entre A cuadrada. Y para calcular el valor de A que maximiza o minimiza esta distancia, se procede a dar valores de A y ver el comportamiento de D, lo que se muestra en la tabla siguiente. Observando que el valor de A que minimiza la hipotenusa del triángulo rectángulo, llamado ahora COD, es A igual a 1 con valor de hipotenusa de 2.828. Por lo tanto, las coordenadas de Q que minimizan la hipotenusa son Q igual a 1, 1, correspondiente a nuestro anterior resultado. Un tercer recurso didáctico que podemos utilizar para la enseñanza-aprendizaje del problema seleccionado es el cartel o póster, cuyas características principales son: deben de tener un título corto y llamativo, legible a una distancia de al menos 1.2 metros, tener tamaños sugeridos de entre 1 metro 70 y 70 centímetros o 2 metros por 95 centímetros, y cada figura o ilustración debe tener un título breve, el cual se muestra en esta lámina. Finalmente, como conclusión, considerando que diferentes alumnos tienen diferentes formas de aprender y que cuando el docente conoce y domina un mayor número de recursos didácticos, además de conocer y aplicar herramientas como planeación, trayectorias hipotéticas, solución de problemas, entre otros, aunado a que conoce a sus alumnos y sus formas de aprender mejor, se logrará entonces una mejor enseñanza y aprendizaje del álgebra. Con esto damos por finalizado este video. Muchas gracias por su atención.